Antes del alba, por Alberto Ariza, 15 de mayo del 2025. La vela humea, la tinta se espesa. Todo está rodeado de un silencio que hace recordar las miles de almas que aquí perecieron. Las ruinas de la antigua ciudad majestuosa, única, ahora era solo callados testimonios. Estas ruinas son las túnicas de los recuerdos de las acciones que llevaron a acabar con este idílico lugar. Bernal Díaz del Castillo, encorvado y con la mirada cansada, revisa por última vez el manuscrito que cambiará su vida y la historia. Afuera, las ruinas de Tenochtitlán gimen bajo la lluvia, como si aún recordaran el trueno de los tambores. El escándalo de las gotas, golpeando los lagos que rodean la ciudad, es una sinfonía que ensordece de lo callado de sus calles. Los pasos de Fray Alonso de la Cruz, chapoteando entre charcas, se escuchan con el correr del agua de sus mojadas faldas. Un viejo clérigo sin parroquia ni templo, solo recuerdos de acompañar a esas huestes en esas mortales batallas. Entra sin anunciarse, azotando la puerta sin recato alguno, con esa actitud del que se sabe superior. Su sotán escurre, y sus ojos, brillantes de un fuego que no se ha apagado, repasan el tenebroso interior. Sin reparo alguno, toma el lienzo de una silla y se seca la cara, las manos y el hábito, lanzando la tela mojada a la mesa, sin preocuparse de lo que en ella hubiera. ¿Has acabado ya de alabar al capitán?, pregunta sin siquiera un saludo. Bernal levantó la vista incómodo. Se limpió las manos, pero no la conciencia. Con calma, se resignó a participar en esta discusión ya tantas veces realizada. Entonces habló. He escrito lo que viví y lo que otros vieron. Has escrito lo que él quiere que digas, espetó el fraile señalando la pila de papeles. No te basta con que te paguen. También debe poseer tu lengua. Bernal suspira. Me he vendido por menos. ¿Que no luchar en las armas reales es también venderse uno? ¿Acaso no se vende uno por una promesa de vida eterna a tu interpretación de la fe? No seas sacrílego. Sabes que con lo divino no se juega. No he mentido. El fraile se sentó frente al brasero, que con sus carbones rojos calentaba el lugar. No, claro. Solo has puesto a los tlaxcaltecas en segundo plano. Has borrado a los totonacas. Has disfrazado a los tlatelolcas de traidores, cuando fueron políticos. Has hecho de Cortés un dios con espada, cuando era solo un hombre con suerte. Hambre y, sobre todo, ambición. Silencio. La vela parpadea. La madrugada entra en los huesos. ¿Y qué quieres que diga?, pregunta Bernal. ¿Que ganamos gracias a los enemigos de Tenochtitlán? Que éramos pocos. ¿Que los dioses de estos pueblos se cansaron de los sacrificios y encontraron en nosotros un filo prestado? ¿Qué cambiaría eso? La verdad, dijo el fraile con voz calma. Cambiaría la verdad. El sonido de las gotas llenó el lugar. El silencio se convirtió en todo, y la noche pareció hacerse más oscura. Pasaron tal vez horas, o quizás solo minutos. El escribano daba golpes de tinta a ratos. El religioso pasaba las cuentas de su gastado rosario. Ambos respiraban silencio. Fray Alonso tomó unos papeles sin permiso. Estudió los documentos como si fueran reliquias malditas. ¿Sabes por qué no soy obispo de esta tierra? Porque cuando dije que Dios no podía alabar a un capitán que destruye templos y toma mujeres por botín, me mandó a callar. Prefirió a Fray Olmedo, más obediente, más ciego. Bernal bajó la vista. Fray Olmedo dio consuelo a los vencidos y perdón a los verdugos, replicó el fraile, que no es lo mismo. Se levantó el religioso, caminó lentamente, como un cuervo que inspecciona el campo de batalla después de la carnicería. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo esto?, preguntó con voz rota. Que los que pelearon, los que murieron, no llevaban armadura ni hablaban nuestra lengua. Eran los de siempre, los que odiaban a los mexicas, tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, ciempoaltecas. Miles. No luchaban por España, no luchaban por Cortés, luchaban por venganza. Bernal asiente por primera vez con sinceridad. Yo lo vi. Cuando abríamos brecha sur, no éramos ni 300, pero éramos miles en lengua ajena. Esos salvajes no solo eran grandiosos guerreros, eran valientes y arrojados. Nos hacían ver a nosotros con acero, como niños siguiendo a gigantes. ¿Y Tlatelolco? ¿Sabes por qué cayó?, prosiguió el fraile. Porque sus propios líderes ya no creían en el poder del güey Tlatoani, porque querían imponer otro orden, uno que nunca llegó. Se acercó a la mesa y apoyó la palma sobre el manuscrito. Esto que vas a enviar no es un testimonio, es un altar al ego de Cortés. Y tú, Bernal, serás su sacerdote. La mirada del escribano sostuvo la del sacerdote. No le daba pena el paso que daría, tal vez en una forma torcida, pero su nombre no se perdería en el olvido, como uno más de los 400 que siguieron al astuto capitán. El sacerdote tenía claro lo advenedizo de ese Cortés, un escribano que algo aprendió de legista,
que usó todos los recovecos de la ley y hasta el soborno a los monarcas para pasar de explorador a adelantado. Despreciaba al hombre, aborrecía al líder, pero más que nada, detestaba al autoproclamado Dios que veían en él, ese hombre barbudo, a ese nuevo Güey Tlatoani. No estaba limpio de pecados este hombre de Dios. Él también había participado en la muerte de esos sacerdotes asesinos. Él había formado parte del proceso para condenar. Su espanto ante los sacrificios humanos lo había obligado a instar la sangrienta muerte de esos sacerdotes del mal. Ahora, ya no estaba seguro de que, como lo pensó en ese momento, fueran sacerdotes del maligno. Más bien eran inocentes almas, que no habían sido iluminadas por la palabra verdadera. Bien sabía que la soberbia y hasta el fanatismo lo habían hecho convertirse en juez y verdugo. Tal vez no era enojo contra el comandante su crítica, sino que se contaría una historia en la que él mismo era un pecador como los participantes, y no quería que ese fuera su legado. La campana de la iglesia golpeó una vez. El amanecer se arrastra por los techos rotos. El fraile se percató de que la lluvia se había retirado, pero ni su frescura lavaba la conciencia de los que ahí estaban. Una ráfaga de viento cimbró la ventana del lugar. La puerta se azotó abriendo de golpe. La fresca brisa de la mañana entró el tiempo necesario para helar a los ocupantes. Como si fuera un alma en pena que anunciaba su juicio, se cerró con fuerza. El silencio de ver los legajos le hizo a Bernal un nudo en el alma. No mentía, exageraba, omitía y tal vez en algunos casos deformaba, pero no mentía. Esa afirmación la repetía, tratando de que con eso se justificara este acto, que él mismo sabía que no era del todo correcto. Un escribano golpeó la puerta. Había llegado la escolta para llevar los documentos al puerto. Fray Alonso, a unos pasos, le observó silencioso. Entonces, con voz más baja, más humana, murmuró: «La conquista no fue de ustedes. Fue de los que odiaban más que ustedes. Ustedes solo vinieron a recibir los frutos podridos del odio ajeno». Bernal, sin levantar la cabeza, responde: «Pero nosotros nos quedamos con la semilla. Y eso fue el pecado más grande». El fraile salió sin despedirse. La puerta se cerró como un juicio. Bernal miró por la ventana. Afuera un grupo de indígenas cargaba costales de piedras para levantar la nueva iglesia sobre el templo hundido. Tomó una hoja suelta. Escribió al margen, casi sin pensar: «Y así cayó la gran Tenochtitlan, no solo por la fuerza de los nuestros, sino por el furor de los pueblos que vivían bajo su yugo». Se detuvo un momento. Entonces lo decidió. No la incluiría. Arrugó el pliego con frustración y lo lanzó al fuego. Bernal ató los papeles. Ceremonioso y con las manos temblando, los entregó al encargado. Acompañó al hombre hasta el quicio de la puerta que daba al canal. Sus huesos doloridos, tras una noche en vela, le reclamaban. El destino sería su juez. Ya no estaría en ese mundo cuando lo nombraran noble y sabio narrador o embustero, ya que el destino no estaba en sus manos y un mundo desconocido lo invitaba a descubrir maravillas ocultas que sabía que iba a encontrar. El profesor apagó el proyector. El silencio reinó sobre el atiborrado y moderno auditorio. Sabía el efecto que ese cortometraje causaría en sus alumnos. Entonces se dirigió a ellos. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces no la escribe el vencedor, sino el que sobrevivió más tiempo para contarla, el que supo cuál mentira convenía, el que supo qué verdades debía silenciar. Seguramente así nació la historia de la conquista, no en el campo de batalla, sino en la penumbra de una sala húmeda, donde la ambición venció al remordimiento y la pluma afirmó lo que la espada no podía justificar. Y sin embargo, la ciudad no murió del todo. Entre los templos rotos y los cimientos nuevos, aún caminan los ecos de los que pelearon, no por una cruz ni por un rey, sino por vengarse de los que les llamaban vasallos. Tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, cempoltecas, pueblos enteros que vieron una oportunidad en el derrumbe del imperio. No fueron aliados ni vasallos, fueron el filo, el golpe, la herida. Y Tenochtitlan la imponente no cayó ante el genio de Cortés, ni por milagro divino. Cayó porque sus enemigos la conocían mejor que sus conquistadores. Hoy, bajo iglesias y avenidas, bajo plazas y estatuas, la ciudad dormida guarda otra historia, no la oficial, no la escrita, la que zurra todavía entre el polvo, los códices perdidos y los descendientes de los que ganaron y volvieron a ser esclavos. Porque a veces la victoria es solo un cambio de amo, y la verdad, esa que Bernal arrojó al fuego, todavía arde bajo las piedras. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 15 de mayo del 2025.